Bueno, compañeros hermanos, vamos a disponernos a hacer una oración, a entrar en un estado de aquietamiento, de relajación, un estado que nos predisponga a centrarnos en el Padre, nuestro Divino Maestro Jesús. Invocamos la presencia y la asistencia de nuestro Padre Dios, de nuestra divina presencia que mora en nosotros, que nos acompaña siempre. Invocamos la asistencia del Divino Maestro Jesús y consagramos este estudio, este análisis, esta reflexión en su nombre, para bien nuestro y de todos nuestros hermanos que nos acompañan en el día a día. Pedimos la asistencia de nuestra querida Madre María, para que con su amor maternal nos asista en esta sesión. Y asimismo pedimos a nuestros guías, ángeles guardianes y guías espirituales, para que nos den su asistencia. Sabemos que somos seres en evolución, en proceso, que gradualmente estamos aprendiendo verdades que nos asisten y nos ayudan. Y pedimos ser humildes instrumentos del Divino Maestro Jesús, para que gradualmente, con nuestra intención y nuestros deseos del corazón, podamos acercarnos cada vez más a ese ideal de amor, a ese ideal de paz, de fraternidad que el Divino Maestro nos legó para realizarlo en nuestras vidas y para llevarlo al mundo. Rogamos a las entidades superiores, a los espíritus mayores, hermanos nuestros, maestros y guías, que irradien toda su luz, toda la asistencia, para que esta energía, para que esta unión fraterna pueda llegar a todos los corazones sedientos del conocimiento. Rogamos por aquellos hermanos nuestros que no conocen estas verdades, que los pueden hacer libres, y pedimos en particular por los espíritus obstinados, en la ignorancia, en el error, en el mal, para que gradualmente el amor de tantos espíritus de bien puedan envolverlos, puedan sentir la caricia del Padre amado y puedan irradiar en sus corazones esa luz que les hace falta. Pedimos por nuestros hermanos que no tienen alimento, pedimos por aquellos que están en los hospitales, aquellos hermanos que sufren las situaciones de enfermedad, de soledad, de abandono, por los huérfanos, por los hospitales psiquiátricos, por tantos hermanos que están ahí encerrados. Todos los seres que necesitan ayuda, demandamos la luz para que la luz se pueda hacer en sus corazones, que la fe, la confianza y la fortaleza, la creencia en el Dios que nos ama a todos, sea un hecho en todos ellos. Padre y espíritus mayores, acompáñanos en este estudio, hoy y siempre. Que así sea. Gracias, David. Vamos a compartir el texto. Esto lo voy a cerrar. Karen, ¿puedes empezar la lectura? Socorro divino en las aflicciones de la vida. Prefacio. Podemos pedir a Dios favores terrenales, y Él podrá concedérnoslo cuando tenga un objetivo útil y serio. No obstante, como juzgamos la utilidad de las cosas desde nuestro punto de vista y como nuestras perspectivas están limitadas al presente, no siempre vemos el lado malo de lo que deseamos. Dios, que ve mejor que nosotros y que solo quiere nuestro bien, puede, pues, negarnos lo que le pedimos, así como un padre le niega a un hijo lo que podría perjudicarlo. Si no se nos concede lo que pedimos, no debemos desanimarnos. Por el contrario, debemos pensar que la privación de lo que deseamos se nos ha impuesto como una prueba o como una expiación, y que nuestra recompensa será proporcional a la resignación con la que sobrellevemos. Allan Kardec, el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 28. La respuesta celestial.
Solicitando Bartolomé esclarecimientos sobre las respuestas de lo alto a las súplicas de los hombres, Jesús respondió para elucidación general. Un antiguo instructor de los mandamientos divinos iba en misión de la verdad celestial, de una aldea a otra, profundamente distantes entre sí, siendo acompañado por un perro amigo, cuando se hizo de noche, sin que le fuera posible prever el número de millas que le separaban de su destino. Notando que la soledad en plena naturaleza era terrible, oró, implorando la protección del Padre Eterno, y siguió. En la noche oscura y sin luna, percibió la existencia de una amplia y reconfortante cueva a un lado del camino que seguía, y acariciando el animal que la acompañaba vigilante, decidió tumbarse a dormir. Comenzó a acomodarse pacientemente, pero una espesa nube de voraces moscas le atacó de repente, obligándole a volver a ponerse en marcha. El anciano prosiguió su camino cuando se encontró con un gran arroyo en una bifurcación del camino. Un rústico puente ofrecía paso sobre el camino principal, y más allá la tierra parecía seductora, porque aún envuelta en las sombras nocturnas se asemejaba a una larga sábana blanca. El santo predicador estaba a punto de cruzar a la otra orilla, arrastrando a su obediente compañero, cuando el puente se desprendió de sus cimientos, partiéndose y derrumbándose por completo. Sin recursos, ahora para el viaje, el anciano tomó la otra dirección, y al toparse con un árbol robusto, ramoso y acogedor, pensó en refugiarse convenientemente, pues el firmamento anunciaba la tormenta con truenos lejanos. El respetable vegetal le ofrecía asilo fascinante y seguro en su tronco abierto. Se dispuso a refugiarse, pero el viento empezó a soplar tan fuerte que el vigoroso tronco cayó roto, destrozado, sin remisión. Expuesto a la lluvia, el peregrino siguió adelante. Gracias, Karen. Puedes continuar, Antonio. Después de unos 3 kilómetros, encontró una casa rural que mostraba una dulce luz en su interior y suspiró aliviado. Llamó a la puerta. El rudo hombre que acudió a responder fue claro en su negativa, alegando que el lugar no recibía visitas por la noche y que no le estaba permitido recibir a extraños. Por más que lloró y suplicó, el predicador se vio obligado a ir más lejos. Se acomodó lo mejor que pudo bajo la tormenta. En las inmediaciones de la casita de campo, sin embargo, pronto se dio cuenta de que el perro, aterrorizado por los sucesivos relámpagos, huía aullando, perdido en la oscuridad. El anciano ya solo lloró de angustia, creyéndose olvidado por Dios, y pasó la noche a la intemperie. De madrugada oyó gritos indistintos y palabrotas, sin poder precisar de dónde procedían. Intrigado, esperó que amaneciera y cuando el sol resplandeció abandonó su escondite y se enteró por unos campesinos angustiados de que una banda de ladrones había saqueado la casa de campo donde se le había negado asilo, asesinando a sus habitantes. Una repentina luz espiritual le iluminó. Comprendió que la bondad divina le había liberado de los malhechores y que, al alejar de él al perro que aullaba, le había garantizado la tranquilidad donde se encontraba. Informándose de que seguía el camino contrario a la localidad de su destino, emprendió el trayecto de vuelta para rectificar su camino. Y cerca del puente roto, un campesino le informó de que la tierra blanca del otro lado no era más que un pantano traicionero en el que se habían sucumbido muchos viajeros incautos. El anciano dio las gracias al padre por haberle rescatado, y al llegar al árbol caído, un muchacho le contó que el tronco, antaño acogedor, era ahora una notoria guarida de lobos.
Muy agradecido al Señor de que le había ayudado tan milagrosamente, buscó la cueva donde había intentado descansar y encontró un nido de peligrosas serpientes. Dirigiendo infinita gratitud al cielo por las expresiones de ayuda que no había sido capaz de comprender, se dirigió inmediatamente, sano y salvo, a realizar su tarea. En este punto de la curiosa narración, el maestro miró largamente a Bartolomé y terminó. El Padre siempre escucha nuestras oraciones, pero hace falta discernimiento para entender sus respuestas y aprovecharlas. Neio Lucio, Francisco Cándido Xavier, libro Ideas e Ilustraciones, capítulo 7, Espíritus Diversos. Gracias, David, por la oración. Karen, la lectura. Antonio, muchas gracias. Bueno, qué linda historia, ¿no? Me gustaría empezar comentando el primer texto del Evangelio, ¿no? Lo que la espiritualidad nos dice en este pequeño prefacio es que en el momento de orar podemos pedir por todo lo que querramos, no importa la naturaleza de nuestros pedidos, e incluso nuestros pedidos pueden ser beneficios terrenales, pueden ser cosas materiales, pero solo recibimos lo que es necesario, lo que es útil según las leyes divinas, que son sabias, que son perfectas, que son justas. Nosotros por nuestra inmadurez moral se nos dificulta percibir las consecuencias de nuestros actos y no siempre logramos ver nuestras necesidades espirituales. La mayoría de las veces consideramos útil las cosas que tocan a nuestros sentidos físicos o aquellas que nos producen placer en el presente, sin darnos cuenta muchas veces del lado malo de las cosas que deseamos. No siempre comprendemos lo que es el verdadero bien, lo que es el verdadero mal. No percibimos que muchas veces las cosas que pedimos en oración, que deseamos, puede traer consecuencias adversas. Voy a dar un ejemplo que daba César, que por ejemplo cuando nosotros pedimos por la salud de alguien, por la cura de un ser querido, de una persona, muchas veces la enfermedad por la que la persona pasa es lo mejor para ella en ese momento. Muchas veces la situación difícil por la que las personas que estamos pidiendo es lo que necesitan en ese momento, ya sea para que no les pase algo peor, ya sea porque se haga parte de una prueba o de una expiación. Entonces, para nosotros muchas veces estas circunstancias nos pueden parecer algo injusto, nos puede parecer algo muy malo, pero para el espíritu es una oportunidad de superación, es una oportunidad de evolución, es una oportunidad de crecimiento moral, de crecimiento espiritual. Entonces nosotros con nuestra visión limitada no vemos el cuadro completo, no tenemos la claridad y no vemos lo que Dios sí ve. Por ejemplo, si hacemos referencia al segundo texto, para el mensajero divino, disculpen, alguien tiene el audio abierto. Ya en el segundo texto, el mensajero divino, para él todas las veces se le cerraban los caminos, se le cerraban las puertas, que nada estaba saliendo según su punto de vista, según su visión limitada. Incluso hasta en un momento el texto nos dice, hasta se sintió abandonado por Dios. Pero al final, después de haber pasado por todas esas circunstancias, al final todo era para su beneficio. Entonces Dios es así con nosotros. Él nos dará siempre lo que sea útil y necesario y nos niega aquello que nos perjudica. Entonces nuestro trabajo es tener confianza en Él, es tener fe, es tener entrega. Lo que tenemos que pedir a Dios es la comprensión, el discernimiento, la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades de la vida y poder reaccionar con serenidad y resignación, ¿no? Resignación activa. La historia del mensajero divino somos todos nosotros. ¿Cuántas dificultades se nos presentan en el camino? Y cómo muchas veces insistimos en cosas o en personas que no son para nosotros. Cuando Dios nos dice, no es por ahí.
¿Cuántas veces nos equivocamos insistiendo? Entonces tenemos que pedir a Dios ese coraje de entregarnos en sus manos. Y la doctrina nos llama a esa fe, ¿no? Esa fe raciocinada, pero esa fe en Dios. Y nos llama también a la práctica de la humildad para reconocer nuestras limitaciones, nuestras dificultades y nuestra necesidad de protección espiritual. Somos espíritus que estamos en desarrollo. Entonces necesitamos de Dios, necesitamos de esta ayuda que nos llega de lo alto todo el tiempo. Entonces, esta es las reflexiones para hoy, para nuestro estudio. Es un poco la reflexión sobre las respuestas a nuestros pedidos, las respuestas de Dios a nuestras expectativas. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Creo que Yuri tocó un punto importante acá cuando habla de la oración. Y en realidad con qué pedimos y con qué fin lo pedimos también, ¿no? Porque uno de los puntos claves que tenemos que tomar en cuenta es para quién pedimos en nuestras oraciones. ¿Pedimos para la evolución de nuestro espíritu inmortal, que es lo que somos en realidad? ¿O para el conforto de nuestro cuerpo físico, para ese bienestar inmediato que queremos, ¿no? Que en realidad a nadie le gusta sufrir, y mucho menos cuando no entiende por qué está sufriendo. Entonces, si vemos el espíritu más puro que pisó en esta tierra y aquel que nos sirve de ejemplo, él nos enseñó en su oración dominical, sea hecha, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Tu voluntad quiere decir no la nuestra. Entonces, cuando estoy pidiendo algo, estoy pidiendo según mi voluntad, lo que creo. Entonces, eso es lo que pedimos en nuestras oraciones, lo que creemos que debería ser hecho, según nuestra voluntad. Pero ahora, si reflexionamos bien, nuestra voluntad hasta ahora nos mantiene estacionados en un planeta de expiaciones y pruebas, sufriendo por causa de nuestras inferioridades. Orgullo, egoísmo, vanidad, las conocemos bien. Entonces, creo que nosotros, ahora que estamos estudiando, nosotros espíritas, que salimos de cierta forma de esa ignorancia, es importante que empecemos a confiar en aquel que sabe, en la inteligencia suprema, como nos dice el espiritismo, nuestro Padre Creador. Entonces, tenemos que entender que pedir que se cumplan todos nuestros caprichos inmediatistas del momento no es de esa manera que evolucionaremos espiritualmente. O sea, sí pido conforto ahora, pero no es lo que me va a permitir evolucionar, sino es sometiéndome a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Y esa no es tarea fácil, porque en realidad para entregarme a la voluntad de Dios, tengo que dejar de lado todas mis convicciones, todas mis creencias, toda esa persona que creé a través de todos estos siglos, la tengo que dejar de lado para entregarme a la voluntad del Padre. Entonces, insistir en hacer las cosas según nuestra voluntad es camino hacia enseñanzas dolorosas. El Padre siempre nos ofrece el camino del amor. Ahora ahí nos compete a nosotros discernir si escogemos su voluntad, sus designios o seguir según la nuestra, lo que más que seguido nos lleva a dolor. Entonces, bueno, ese es nuestro tema de hoy, el socorro divino y cómo permitir recibir ese socorro, dejarse un poco de lado y permitir que lo alto venga a nuestro socorro. Entonces, abrimos la palabra para comentarios, preguntas. Karen, no se aburre. Hola, buenos días. Hola. Sí, no, pues la verdad es que más claro que el agua no puede ser. Me estaba riendo porque realmente este tema ha sido el tema con el que he lidiado todo este mes. Y justo como ustedes lo dijeron, como Sebastián lo dijo, es
muy difícil dejar a un lado nuestras creencias, nuestro control sobre las cosas. Incluso yo he experimentado momentos de ansiedad y yo no recordaba lo que era sentir ansiedad, tener un ataque de ansiedad. Y fue muy fuerte porque pues son sensaciones donde tu cuerpo reacciona de una manera que yo no estaba acostumbrada, yo no esperaba esta reacción y me permití observar esa ansiedad y decir, ok, a ver, qué me causa ansiedad? Y me daba cuenta que era la incertidumbre, realmente el no saber qué va a pasar, el realmente no tener una certeza, no tener una seguridad de que las cosas van a ser como yo quiero. Entonces, pues es algo muy frustrante y chocante porque yo siendo una persona que me gusta organizar mis cosas, tener control de mis situaciones en mi vida, el hecho de no tenerlas, pues sí me causa ese conflicto, ¿no? Es esa lucha con mis creencias, con lo que yo quiero hacer. Sin embargo, pues bueno, ha sido una oportunidad muy grande para observar todo lo que necesito trabajar en mí. Y es algo que he estado comentando pues con Carolina, con Yuri estos días, ¿no? O sea, para poder sobrellevar esta situación de no saber qué va a pasar conmigo, con mi situación, pues es simplemente confiar en Dios y se dice fácil, pero de verdad es una tarea bien difícil, bien difícil. Y justo César lo decía en un estudio, dijo, debería ser lo más fácil, confiar en Dios, confiar en nuestro Padre, pero nuestra visión limitada y nuestro, no sé si es el ego de querer tener la razón y querer hacer las cosas a nuestra voluntad, pues nos nubla la vista, ¿no? Entonces, muchas veces yo he querido renunciar al proceso que estoy viviendo ahora y decir, es que ya, o sea, mejor ya no quiero seguir. Y en cada oración me llega un mensaje como persiste, persiste, trabaja, como escucho una conferencia y el trabajo, no renunciar, no huir a la lucha, continuar. Entonces es como, ok, sé lo que tengo que hacer, sin embargo, pues sí requiere un gran esfuerzo, ¿no? Y realmente, como decía el texto, nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo, observando la situación de una manera, pues, más amplia, me doy cuenta que todo en la vida se me ha dado muy fácil. Siempre realmente no he tenido que luchar y sufrir por las cosas para tenerlas. Siempre he tenido pues la oportunidad de recibir las cosas de una manera muy fácil y ahora me doy cuenta que tengo que esforzarme para valorar las cosas, que estoy viviendo este proceso para realmente trabajar en mi perseverancia, para, pues sí, para esforzarme más por las cosas, porque soy una persona que tiendo a aburrirme muy fácil cuando ya tengo todo y no sigo luchando, ¿no? Entonces, pues creo que estoy aprendiendo a observar un poquito el propósito de estas situaciones que estoy viviendo y no cabe duda que es lo mejor para mi espíritu. Entonces, mismo que para mi cuerpo físico, carnal, emocional, o sea, ahorita pues sea un momento de conflicto. Entonces, pues era eso. Gracias. Gracias, Karen. Y sí, después va, Mirna había levantado primero, pero sí me gustaría decir una cosita que a mí también esta semana fue algo así, ¿no? Que uno cuando hay algo que nos saca de nuestra rutina, de nuestro propio plan, es como, es lo peor, ¿no? Porque uno tiene previsto todo el día así. Cuando algo no funciona, ahí ya, enseguida la emoción, ahí ya nos cambia la cara directamente, ¿no? Y si nos ponemos a pensar bien, como lo único que tenemos de cierto es la impermanencia de las cosas, o sea, todo cambia constantemente. La vida es un flujo que corre. Cuando tratamos de atarnos y pegarnos a algo, o sea, sufrimos, ¿no? Porque esta vida vamos a desencarnar, ¿cuánto? Una, miles de veces vamos a renacer. O sea, el hecho de atarse a su pequeña rutina, a sus pequeñas cosas, no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando entendemos todo esto. Pero aún así uno, o sea, inconscientemente sigue repitiendo esos patrones, ¿no? Que creen que eso le da a uno conforto, seguridad, y cuando en realidad no, es el tener fe en Dios y entregarse a su voluntad completamente, ¿no? Eh, Mirna y después Rosa. O Maribel. Sí, y vamos a, bueno,
Pregunta para variar, ¿verdad? Nosotros, ay, no sé qué puse aquí. Bueno, nosotros, desde lo que ya más o menos han vivido con nosotros, hemos orado y pedido y pedido. Yo creo que ese pedir nos va a llevar a una frustración inevitable o Dios nos está protegiendo y estamos expiando, y es que pedir por ti y por bienes materiales sí lo hemos hecho, o sea, muchas veces que la economía y que no entra trabajo y eso era muy sencillo, pero pedir por la salud de alguien que estás viendo sufriendo, porque lo ves sufriendo, es pedir y pedir y pedir constantemente, y tal vez, como dicen ustedes, pues no se va a dar, porque es designio de Dios que expiemos o que ella expíe un montón de cosas, y verla sufrir, pues sufre uno más, pero seguimos pidiendo. Y tal vez nos va a ser frustrante y no lo vamos a ver nunca, porque no era, pero sí seguimos pidiendo sobre eso. Digo, sobre que no se hagan nuestras cosas como, ay, pues la casa o las cosas día a día. Es frustrante, pero esto es para mí lo más frustrante que he vivido. Y seguimos pidiendo y probablemente no pedir y nada más rezar, no sé, No quejarse y aguantar. aguantar y no quejarse y verla sufrir y no pedir. No, seguimos en oración y seguimos pidiendo. Mirna, el texto, ahorita hablaste de las cosas materiales, el texto nos dice que podemos pedir incluso las cosas materiales y los espíritus, la espiritualidad nos dice, sí, podemos incluso ayudar en las cuestiones materiales para que las cuestiones espirituales sean más fáciles. Ahora tú dices, quizás nunca lo vemos. ¿Por qué dices nunca? No sabemos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amoroso, Él lo que quiere es que seamos felices, que estemos bien. Nunca hay que perder la esperanza. Y la fe, Ni la fe, claro, eso es lo que estamos queriendo reflexionar, la confianza. No pierdas la confianza, no pierdan ninguno de nosotros frente a ninguna dificultad difícil. Quizás en este momento para Mirna es lo que necesita para llegar a otro lugar, para una evolución más grande, para un proceso mejor, para una vida mejor. Todos pasamos por momentos difíciles. Entonces, nunca hay que perder la esperanza. Hay que seguir pidiendo y hay que seguir orando. Y es seguro que la frustración va a llegar porque muchas veces Dios nos dice no. Su respuesta muchas veces es no. Y se necesita el coraje, la madurez, el discernimiento para aceptar estos designios. Entonces, la confianza en Dios, cuando uno entiende lo que es la confianza en Él, ya no tiene más esas dudas. No sé qué quiere decir algo. Pero voy a... Sí, no, sí, es que en realidad es que cuando estamos en el momento en que sufrimos, no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué, nosotros solo queremos que el sufrimiento pare, es lo único que queremos. Y eso es lo que le decía a Yuri como con nuestra historia en sí. Hace 3 años, cuando a Yuri se le despertó la mediunidad, nosotros veníamos caminando con nuestra familia en un rumbo. Éramos una familia feliz, trabajábamos, todo estuvo bien, y de un día para otro a Yuri le pasó esto. O sea que de un día se transformó en una persona esquizofrénica, pero severa, así como que perdió completamente su funcionalidad. Nuestros hijos perdieron su madre, perdí mi esposa, perdió su trabajo, o sea, todo. Entonces nosotros en nuestras oraciones rezábamos para que volvamos a ser como antes, para que volvamos a ser la familia que éramos antes. Y cuando llegamos al espiritismo, nosotros nos quejábamos con César y le decíamos, pero César nos decía, vengan, estudien, aprendan. Y nosotros éramos, no, nosotros no queremos estudiar, nosotros queremos ser lo que éramos antes, queremos seguir por ese camino. Entonces, para 3 años después darnos cuenta que era lo que necesitábamos pasar por esa experiencia, porque si no todavía estaríamos en el mal camino.
siendo una familia material, feliz, o sea, pero sin ninguna, Ser feliz sin objetivo. sin objetivo, sin meta espiritual, sin conocimiento. Entonces, pero en ese momento era, no queremos este sufrimiento, esta pesadilla, queremos volver a lo anterior. Entonces, a mí se me hace algo así un poco, ¿no? Uno no entiende cuando está en el medio de la tormenta, no quiere sufrir, pero yo sé que tarde o temprano se van a dar cuenta que era necesario pasar por ahí. Como por ejemplo, ustedes de esa forma, si no, no estarían acá, no se acercarían a Dios, no buscarían otra cosa, otras respuestas en otro lado. Entonces, Dios quiera que se cure su niña y que haya servido para toda la familia, acercarse a Dios, a abrirse a la espiritualidad y a seguir por un buen camino. Entonces, de esa manera lo tenemos que ver en realidad. Uno siempre dice, no, yo confío en Dios, yo confío. No, si yo confío en Dios, yo me entrego, pero en los momentos de testimonio, los momentos ahí que estamos en el ojo del huracán, es muy difícil. Y eso el espiritismo nos ayuda mucho a adquirir esta confianza, ¿no? Nos ayuda a desarrollar esa fe en la providencia divina. Les voy a decir como, ¿por qué no tenemos confianza? ¿Por qué no llegamos a adquirir eso? Entonces el espiritismo nos dice que una de las principales cosas para desarrollar esta virtud, que es la fe, la confianza, es comprender la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. Entonces el espiritismo nos enseña que Dios es un Padre amoroso, es misericordioso, es justo, es sabio y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Su determinismo es que seamos felices. Entonces, cuando entendemos que Dios siempre actúa como un Padre amoroso, sabio y justo, ¿por qué dudamos? Cuando entendemos lo que realmente es, ahí nos entregamos a sus designios. Y la entrega realmente es un desafío para todos nosotros. Como dijo Sebastián, porque es deshacerse de todo lo que somos. Y es difícil cuando no entendemos, esa confianza es muy dura cuando no entendemos el papel de Dios en nuestras vidas. Y otra de las cosas que nos ayudan a esta adquisición de la fe, esta confianza, es mantener una conexión espiritual, ¿no? La palabra fe viene de fideis, que significa que la raíz es fidelidad. Entonces, para tener fidelidad se necesita un relacionamiento, necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos mantener una conexión con Él a través de la oración, a través de la meditación, los estudios, haciendo actividades que nos lleven a elevar nuestra vibración espiritual, conectarnos con su esencia, conectarnos con nuestros benefactores, nuestros guías, para podernos abrir a esa guía, a esa protección. Entonces, cuando no entendemos, Mirna, ese papel, y eso es para todos nosotros, cuando no entendemos lo que es Dios en nuestras vidas, es ahí cuando nos falta esa confianza, ¿no? Vamos a pasar la palabra a Mario Rosa. No nos habíamos acercado. Y soy yo la que da la palabra. A nosotros nos ha pasado, en el caso de lo que está haciendo mi hija, que vamos por un camino, se nos abre una luz y nos dice, va a pasar esto, te vamos a ayudar, así, se va a arreglar, y nos ilusionamos y de repente pues, se nos niega, se nos dice, ¿sabes qué? No se puede, no es por aquí, y luego intentamos por otro camino, y bueno, ahora se nos abre otra puerta, intentamos y hacemos, luchamos, vamos, iniciamos el proceso y de repente, pues no, tampoco se va a poder ahí. ¿Y hasta dónde saber? Mi pregunta es, ¿cómo saber si estamos siendo necios? O sea, si estoy necia en querer hacer las cosas, a lo mejor no debo seguir, o sea, ¿cómo saber si tengo que seguir luchando? ¿Cómo saber si tengo que seguir luchando y persistir para lograr ese objetivo? ¿Cómo saber si, bueno, sabes qué, regrésate y olvida todo porque Dios no quiere?
o ¿sabes qué? No, Dios quiere que nos esforcemos y que sigas y sigas, y simplemente nos está diciendo, sigue, pero no es por esta puerta, nos está abriendo otras, nos está cerrando las que no deben ser. ¿Cómo saber si no estamos deseando en algo? ¿Hasta dónde seguir luchando? ¿Hasta dónde continuar tratando de lograr el objetivo? Ahí es donde pienso yo que, no sé, no quisiera caer en el error de ser necia, necia en algo que Dios me está diciendo, no es por ahí. Karen quiere responder, ¿ah? ¿Querés responder, Karen? Karen quiere responder, a ver, Karen. Sí, yo le quería decir a mi mamá, o sea, respecto a mi situación, que yo sí he recibido respuestas y me dicen que siga en la lucha, que no desista, que sea paciente, que trabaje, y es precisamente lo que estoy recibiendo, como si yo recibiera el mensaje de ya no es por aquí, o sea, ya, pues siento que yo diría, ok, ya entendí, pero no, realmente en todas las oraciones, en los estudios, en las lecturas, el mensaje es preciso: sigue luchando, sé paciente, persevera. Incluso hasta en una galleta de la fortuna me salió que decía, justo cuando quieres renunciar es porque ya viene algo bueno. O sea, de verdad, entonces, pues sería no confiar en las señales y en los mensajes que estoy recibiendo. Entonces, yo por esa parte, pues realmente me siento muy conectada con los benefactores y sé que las cosas pueden tomar tiempo, pero como dice la lectura, o sea, algo tengo que aprender de todo esto, algo necesito trabajar mientras tanto. Entonces, por esa parte, pues te digo a mi mamá que esté tranquila. Y aparte, sí, vamos a darle a César, pero una de las cosas que había preguntado Maribel era hasta qué, cómo saber qué parte me compete y qué parte es soltar y dejarlo para Dios. Creo que cuando nuestra meta es armonizarse con las leyes divinas, tenemos que ir y dar nuestro máximo. Ahora, si hay una parte que nos compete a nosotros, es una que le compete a Dios. Y la parte de Dios no la podemos hacer, pero sí es tener ese discernimiento para hacer lo máximo que podemos y el resto se lo debemos entregar a Dios. César. Buenos dias, bom dia a todos. Vou falar rapidinho. No, fale devagarzinho. Devagarzinho. Sim. Digo rapidinho porque não vou falar muito. Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa. Jesus não é uma teoria. Jesus é uma pessoa, ele viveu entre nós. E Nossa Senhora não é uma ilusão. Nossa Senhora é uma mãe que teve um filho que foi sacrificado. Então, quando nós nos dirigimos a eles, nós não vemos tudo o que eles veem, nós não sabemos tudo o que eles sabem. Tudo o que eles querem de nós é honestidade de coração. Eles não pedem que nós saibamos tudo. Como uma mãe e um pai não pedirão pelo filho? Tem que pedir. Tem que pedir, 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 sem parar. Mas enquanto faz isso, você diz, Senhor, se ainda não foi dado, então eu peço para que eu mereça a cura e esta pessoa mereça a cura. O que eu preciso mudar, Senhor, para merecer? O que é que eu tenho que fazer? Me mostra. Eu vou fazer tudo o que eu puder, mas eu não vou deixar de confiar no Senhor. Mesmo que o Senhor me diga sempre não, eu vou tentar entender por que não. Porque eu nunca vou deixar de confiar no Senhor, mesmo que eu perca tudo. Então, quando nós lemos a história de Jó na Bíblia, o demônio quer tentá-lo, né? Quer tentar a sua fé diante de Deus e vai tirando tudo dele. Leva a riqueza,
leva a casa, leva a família, leva tudo. E ele permanece fiel até o fim. E tudo é trazido de volta a ele. Então, nós não sabemos. O mesmo Pai nos diz: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Mas se a resposta é não, e eu não entendo por quê, então eu devo orar mudando a minha oração. Senhor, eu vou continuar pedindo, mas me ajude a entender o que eu devo pedir. Porque eu não sei nem o que pedir. Então, nós, na nossa condição ainda tão inferior, nós temos que orar primeiro para que Deus nos ensine o que pedir. Mas eu tenho uma pessoa doente em casa, eu devo pedir por ela. Eu não sei se é o melhor, como a Yuri disse, talvez o melhor para ela agora seja estar doente. Mas eu não sei. Então Deus entende que eu posso pedir pela cura dela. Né? Desde que eu faça isso com amor, desde que eu continue tendo fé. Então, nós temos que estabelecer uma relação com o Pai que é uma relação pessoal. Senhor, eu não estou falando com uma ideia, eu estou falando com o Senhor. E eu tenho o direito de pedir a cura do meu filho. Eu tenho o direito de pedir o bem-estar das pessoas que vivem comigo, mas me mostre o que eu devo fazer para que eu mereça isso. Né? Que eu mude meu coração, que eu mude minha vida, que eu seja alguém bom, que eu faça o bem. Né? E aí nós começamos a mostrar a ele que nós não vamos deixá-lo em paz. Ele não quer ser deixado em paz, mas ele quer que a gente mereça o que está pedindo. Né? Então, que a gente confie. Né? Confia, a Yuri disse no início, né? A justiça de Deus é amorosa, ela é perfeita, mas nós não vemos tudo. E ele entende que nós não vemos tudo. Então, peçamos com amor, peçamos com humildade, peçamos nos transformando e confiando, confiando, confiando. Que o pai não vira as costas para os filhos. Nós é que viramos as costas para ele. Era isso. Obrigado. Obrigada, César. Al final, César dijo, Dios nunca nos da la espalda, las costas en la espalda. Dios nunca nos da la espalda. Somos nosotros los que le damos la espalda. Entonces, regresemos a esta relación que nos dijo César, relación personal con Él. Relacionarnos todo el tiempo. Yo siempre tomo el ejemplo de nuestros hijos cuando son pequeños, que nos piden todos los caprichos, todo. Y uno tiene que decir que no, porque ¿qué clase de hijos educaríamos si les damos todos los caprichos? Entonces llega un momento que para los niños nos convertimos como en un monstruo, así que siempre dicen no, 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 pero es para su bien mismo que no entiendan. O sea, no les podemos dar todo para que estemos así de amiguitos mismos sabiendo que vamos a ser una persona irresponsable, que no va a ser funcional. Entonces, siempre tener esa conciencia de que Dios es esa conciencia superior que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Antonio, habías levantado la mano. Solamente quería decir, este tema lo vimos con César en portugués hace unas semanas, y yo tenía la misma pregunta que mi tía Mari hizo, la misma, pero César la respondió intuitivamente antes de que la preguntara. Siempre me pasa, por eso casi no pregunto en esos estudios. Entonces, y es justo lo que yo rescaté de la respuesta de esa pregunta, es que si nosotros nos mantenemos siempre en oración y conectados con nuestros benefactores, como Karen recibió la respuesta, nosotros también vamos a recibir nuestra respuesta de lo que estamos viviendo o pasando. A su vez, también yo creo que algo que él mencionó que yo me llevé mucho, porque yo realmente así lo siento también, es como seguir la brújula del corazón. O sea, realmente
volvemos al tema de dónde está tu tesoro, ¿no? ¿Dónde, qué es lo que es realmente importante para ti y de dónde viene eso que tú quieres? ¿Viene desde el orgullo, desde el ego, desde yo quiero tener esto, o desde un crecimiento personal para llevarte a otro lugar? Dependiendo también de dónde venga ese deseo que tú tengas, es también a dónde te va a dirigir, y también yo creo que es un poco como, sí, o sea, mantenerte en relación, conectarte con los benefactores y guiar también por el corazón de, eh, sí, o sea, que realmente qué es importante, si realmente lo quieres, por qué lo quieres, o sea, para qué quieres que esté en tu vida eso que tú deseas. Y algo que quisiera yo añadir esto de, este tema es como algo que es muy difícil para nosotros, y hablo nosotros en plural, pero yo hablo para mí, o sea, para mí, algo que es difícil para mí es como soltar las expectativas de todo, o sea, entregarte completamente a... Yo, por ejemplo, he vivido procesos complicados en mi vida de mucho de soltar, porque yo he sido, o todavía soy, pero era antes mucho más apegado a los planes, ¿no? Y yo quería algo y yo no me, yo lo, hasta que lo conseguía. Eh, pero una vez que lo conseguía, ya que llegaba ahí, decía, esto no es como yo pensaba, esto no es lo que yo realmente, o sea, era como un llegar y estar como contento de que lo logré, pero ya cuando estaba ahí decía, yo no quiero esto. O sea, realmente esto, y fue todo años de vida para llegar ahí, para darte cuenta que esto no me está dando más de lo que yo creí que, o sea, no me está llenando más allá de lo que, o sea, no te llena, pues. Y uno cree que cuando tenga una casa más grande, un carro más lujoso, un carro más nuevo, o que viaje por el mundo, vas a sentirte esa plenitud, y no, o sea, eso no te da nada, y te sigues sintiendo vacío y por dentro algo te falta, y estás así como, yo experimenté una situación así, y no me llenaba nada, y ahora que digamos que no tengo esas situaciones como, o sea, no tengo esa libertad de poder viajar tanto o poderme ir, o mi casa en donde, y ya me siento, o sea, me siento por lo menos tranquilo, o sea, por lo menos no tengo esa sensación de, por lo menos no estoy así como, o sea, con esa sensación por dentro de que algo me quema, pero no sé qué es. Entonces, La falta de Dios, Antonio. es todo lo que tuve que experimentar y vivir para llegar a este punto y ahora que tengo como menos cosas y menos como pertenencias materiales y todo, me siento como hasta libre, como liberado de que no tengo que cargar con nada, o sea, no tengo, si puedo, pierdo todo otra vez, y eso es otra cosa que la vida te va enseñando, que si vas perdiendo cosas, por ejemplo, hoy, o sea, fue algo muy curioso. Hoy perdí una planta que yo había estado cuidando desde, a mí no me gustan las plantas, pero esa planta la había estado cuidando desde que estaba pequeña, y yo pues me alimentaba de sus frutos, y ayer hubo una tormenta corta de minutos, pero se llevó esa planta, y me dolió porque era la planta que yo había estado cuidando, y a mí ni me gustan las plantas, pero me dolió que se fuera, pero porque fue como una relación que yo tenía con ellas, pues les daba, todos los días las regaba, las cuidaba, las cortaba, vas generando esa como relación. Entonces, y fue una prueba como de decir, pues a veces pasa y tienes que dejar ir, igual con mi mascota, que es mi compañero y va conmigo a todos lados, yo sé que eventualmente se va a ir, y nosotros mismos nos vamos a ir, y es como también esa situación de desapego, de poderte, y el no identificarte también, la no identificación contigo que mencionaste muy correctamente, es también una parte de esta,
del soltar todo, o sea, el soltar todo, los apegos materiales, los apegos efectivos, los apegos de nuestra persona, o sea, de nosotros, qué es lo que queremos para nosotros, porque digámoslo así, nosotros bajamos, digamos, con una misión, ¿no? O sea, tenemos, digamos, un camino trazado y nosotros decidimos si lo tomamos o no. Y al nosotros escoger qué es lo que queremos para nosotros, nos vamos a veces desviando de ese camino, desviando de aquello que nosotros tenemos que expiar, nosotros tenemos que vivir para nuestro mayor crecimiento. Porque se nos olvida que aquí venimos como una escuela a aprender, venimos a vivir ciertas experiencias que nos van a hacer crecer. Y al nosotros decidir ciertas cosas, estamos evitando esos aprendizajes que nos van a llevar a nuestro crecimiento. Entonces, esa situación de realmente soltar todo lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros nos va llevando a aquello que realmente necesitamos para vivir lo que tenemos que vivir, para aprender lo que tenemos que aprender, para crecer aquello que nosotros no hemos regado en nosotros mismos. Entonces, es un gran tema, es una gran reflexión el día de hoy. Muchas gracias por traerlo, muchas gracias por todas sus participaciones. Gracias, Antonio. Sí, esa parte, lo que comentaste al principio, ese que no sabemos escuchar en realidad, porque uno puede orar, pedir, pero tiene que escuchar, saber escuchar la respuesta también. Entonces, vivimos en este mundo lleno de ruido, de distracciones. Nos es casi imposible escuchar lo que la guía, lo que nos trae. Entonces, cuando nos ponemos en oración, hay ese momento donde silenciamos, no, nos desconectamos de todos los estímulos exteriores y nos vamos hacia adentro para escuchar. Y yo estoy seguro que a todos ustedes, a mí me pasa seguido, en momento de oración recibieron o una intuición o una solución para un problema. Dijeron, ya, ahí está. Entonces, pero ¿cómo puedo escuchar si no hago silencio? Si no me retiro de toda esa locura que es el mundo exterior. Entonces, hay una razón por qué el maestro nos dijo, vigilen y oren. Pablo de Tarso decía, oren todo el tiempo, ¿no? Para estar conectado a lo más alto, para poder recibir esas intuiciones. Entonces, los benefactores constantemente nos están instruyendo y intuyendo también. Y debemos tomar esas sugerencias que siempre son de armonizarnos con las leyes divinas. Y tenemos que tener cuidado que sí, a veces recibimos las instrucciones, pero seguido queremos igualmente seguir haciendo como nosotros queríamos. O sea, no. Entonces es importante escuchar, pero también hacer lo que recibimos. Entonces, dejar de lado ese orgullo, como decía Antonio, esa persona, ¿no? Que quiere seguir como teniendo el control de nuestra vida y que hasta ahora siempre nos ha llevado hasta lo bajo, ¿no? Hasta lo más bajo. Eso que dijiste de hacer silencio para escuchar, hay Emmanuel tiene un texto que se llama oración y atención. Entonces él dice, oraste, pediste, ahora presta atención, ¿no? Deshazte de cualquier inquietud, serénate para que puedas escuchar las respuestas divinas. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta serenarnos para poder escuchar, poder ver, poder sentir, poder discernir las respuestas de Dios. Como dijo Sebastián, normalmente estamos tan estimulados todo el tiempo, pocas veces tenemos esa conciencia del momento presente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones. No nos dejamos llevar tanto por nuestro ruido interior como los ruidos del mundo. Entonces no escuchamos, no ponemos atención. Y otra parte que él habla en ese texto que me parece muy interesante y que yo pienso que se aplica mucho a nosotros, que otras veces esperamos las respuestas de Dios las esperamos con demostraciones espectaculares, ¿no? Queremos que Dios nos venga a decir, ya, esta es tu respuesta, ¿no? Queremos esas demostraciones para convencernos de la ayuda de lo alto. Y Dios no actúa así. Dios actúa en silencio. Emmanuel nos dice que es como el sol. Dice que el sol no necesita bajar hasta la planta.
Lo único que él necesita es movilizar sus rayos. Entonces, Dios es así. Dios también tiene millones de mensajeros celestes que ejecutan sus designios. Entonces, cuando Él nos dice, ora, como César nos dijo, no, pide, pida, ora y pide, y presta atención, porque la ayuda siempre llega por medio de alguna cosa o por alguien. A veces es solo la palabra de alguien, un mensaje en una página de un libro, una nota en el periódico, una canción, un anuncio en cualquier lugar. La otra vez Karen nos contaba de que había visto un anuncio en la calle, en un metro, no sé. Entonces, por todas estas partes llegan las respuestas, solo que estamos tan distraídos que no ponemos atención. Y hay algo que Manuel dice muy bonito, que dice que muchas veces también las respuestas del Señor nos llegan a través de los sentimientos, de nuestros propios sentimientos que suben del corazón hacia el cerebro, o también de nuestros propios raciocinios que bajan hacia el corazón. Entonces esto nos dice que las respuestas también están dentro de nosotros. Solo necesitamos escuchar, orar, pedir. Y solo debemos estar convencidos, ¿no?, de que Dios atiende todo el tiempo, constantemente, nuestras peticiones, nuestros deseos. Es solo necesario realmente que hagamos el silencio, que tengamos esta confianza. Y no solo para oír las respuestas de Dios, sino también para aceptarlas. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ahí ya no hay más dudas, ¿no? Las respuestas de lo alto son siempre a nuestro favor, aunque muchas veces en el momento parezca en contra de nosotros. Entonces, es confiar. Y hay estaba escuchando para el estudio y decía un conferencista, decía, ¿por qué perdemos esa fe en Dios? ¿Por qué perdemos la confianza en Dios? Y el segundo texto, ¿no? Cuando lo leímos, el mensajero divino, llega un momento que tantas cosas difíciles que le pasaron, como si los caminos se le fueran cerrando, pierde la confianza en Dios y hasta se siente abandonado, ¿no? Entonces el mayor motivo por el cual las personas pierden la confianza en Dios es por la vivencia de experiencias difíciles, del dolor, un dolor grande, un trauma, una pérdida, un gran sufrimiento. Y ahí las personas dicen, si eso pasó conmigo es porque Dios no existe, o si eso pasó conmigo es porque no le importo, o porque no me quiere. Si hay tanto mal en el mundo y si tanta desgracia es porque Dios no existe. Y no es así, ¿no? Familia, no hay evolución sin dolor, ¿no? El dolor está como intrínseco en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Crecer duele, el transformarse duele, nuestro mejoramiento duele, porque estamos dejando atrás todo lo que conocemos. Esa transformación hace mal, porque renunciamos a las cosas, renunciamos a nosotros mismos. Y evolucionar, ¿qué quiere decir? Evolucionar es aumentar nuestra resiliencia y aumentar nuestra capacidad de pasar por el sufrimiento. El problema en nuestra sociedad es que todo es fiesta, es que todo es rápido, es que todo es superficial, solo queremos gozar. Pero piensen, hasta el amor duele. ¿Cuántas decepciones amorosas hemos tenido? Duele el amor. Cuando perdemos a un ser querido, Karen sabe de eso. Cuando perdemos a un ser querido, duele. Y es el amor hacia esas personas lo que nos hace, nos lleva a ese dolor. Entonces debemos entender que el dolor hace parte de nuestra evolución. No es porque sufrimos que Dios no existe. No es porque sufrimos, porque tenemos dificultades, que Dios no se ocupa de nosotros. Entonces, perdemos la confianza porque no sabemos su papel, porque no conocemos el objetivo del dolor y el sufrimiento. Uno de los problemas también es solo enfocarse en el dolor, en el momento que estamos sufriendo.
porque en realidad si vemos el panorama más grande, vamos a ver que todo eso tiene un propósito. O sea que hay algo después de eso, no solo eso. Entonces ahí está cuando solo vemos en lo inmediato, en el aquí y ahora, no, solo quiero placer, es lo único que quiero, no va a funcionar. Ver la vida con esos ojos del cuerpo material caprichoso que es todo aquí y ahora. No, 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 es algo mucho más grande esto. Entonces, siempre tener conciencia de eso, ¿no? Y ver más allá de solo aquí y ahora. David, Sí, el tema es muy interesante. Todos tenemos pruebas, ¿no? En todo momento pasamos situaciones muy difíciles, económicas, de confianza, de que creíamos que el ideal era algo, la meta en la vida, y pareciera que la vida nos da reveses, ¿no? Siempre, siempre va a pasar. Y yo entendemos que todos sufrimos esa experiencia en la familia, etcétera. Y me acordé el caso de ese señor Job, que decía, ¿no? Creo que lo comentaba, de que perdió todo, todo, todo. Y yo digo, yo no sé qué haría yo si yo hubiera sido Job, que perdió todo, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió los animales, todo lo que tenía, hasta se enfermó y estaba completamente enllagado. Y dice uno, bueno, y él dijo, Señor, enséñame a entender, enséñame a comprender y a refrenar mi lengua, o sea, a no maldecir, a no rebelarse, no juzgar, etcétera. Y uno es interesante porque cuando uno pasa pruebas muy duras, es cuando uno se ve el temple y el avance de alguna forma, o sea, ese grado de fe que uno puede alcanzar con el favor de Dios. Y yo decía, en esta vida me ha pasado de todo, yo creo que a todo el mundo le ha pasado de todo, y cada quien tiene su caso, que es el peor de todo el mundo, pero yo digo, me comparo con otras personas, tengo una amiga que no tiene las dos piernas, está ciega, y con trabajo los familiares la atienden. Es más, algunas veces la dejan sin comer todo el día, y ahorita tiene diabetes y tiene un montón de cosas, y ella ha aguantado, o sea, ella no sabe cuál es la causa de su problema, y yo me comparo mis casos, mis problemas económicos, situaciones de que todo el mundo puede tener, y yo digo, me comparo con esta amiga mía, y yo digo, qué fe, qué fuerza de voluntad para seguir, y obviamente sigue orando y todo, y yo le digo, mira, pues aquí cuentas conmigo, ¿no? Al menos para escucharte y de vez en cuando le hablo, ¿no? Entonces decían ahí algunos, la escuela de los estoicos en Grecia, que decía que siempre va a haber dos cosas y en las dos cosas tienes que aceptar. Las cosas que no puedes cambiar, que no corresponde, que no tienes como la capacidad de mover la voluntad de otros, la voluntad de la vida, de las circunstancias, cosas que no puedes cambiar, tienes que aprender a aceptar que no puedes cambiar. Y las cosas que te tocan a ti, tus pensamientos, tus emociones, tu actitud ante el problema, eso es lo que puedes cambiar. Entonces, aplícate en eso. No te apliques en aquello que no sabes, que no puedes cambiar, que no está a tu alcance. Por eso, esta charla es súper, súper interesante, ¿no? Yo creo que es, la fe en Dios es lo mejor que me pudo haber pasado. Así sea, tengo una fe pequeñita, yo sé que van a venir experiencias, pero simplemente yo confío en Dios, en esa grandeza, y Él sabe por qué pasan las cosas que yo no sé. O sea, yo no puedo decir, bueno, Dios, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, porque las veces que las he hecho, así en voluntariedad humana, la he regado 1000 veces y la voy a seguir regando. Entonces dije yo, qué bueno que tuve que darme de topes hasta con la pared para darme cuenta de esto. Si eso fue necesario para poder ablandarme, rectificar, ser más humilde, más paciente, tener un poco más de fe, y yo nada más le digo a Dios, Padre, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Yo no entiendo 1000 cosas, o sea, me llevas años luz de distancia en la evolución, Jesús me lleva años luz de distancia en la evolución, y yo soy muy ignorante, o sea, yo solo sé que no sé nada, y que las veces que me he equivocado no ha sido porque Dios quiere que me equivoque. O sea, eso es lo que yo estoy entendiendo ahora. Yo tuve rápidamente una experiencia muy fuerte hace algunos años donde me pusieron a prueba, o sea, todo lo mal se juntó en esos 2 meses. Todo lo peor, me enfermé, etcétera. Ya pasé el COVID y digo, eso fue nada en comparación, y cosa que me iba a morir en el COVID, que casi ya me iba para el otro lado. Pero en esa experiencia mayor fue cuando me pusieron a prueba la fe en Dios, la fe en las creencias religiosas o espirituales que mis padres me dieron,
y que fue muy difícil. O sea, uno piensa que Dios te dio la espalda y que Dios actúa como cualquier fulanito de tal, y Dios no tenemos ni la más remota idea. Lo más que podemos alcanzar es esa confianza en Dios. Y yo sé que yo hacía oración y llegué un momento a dejar de hacerla. Y yo me di cuenta que había entidades obsesoras que eso era lo que querían. O sea, ellos querían que yo renegara, que yo renunciara y que aventara la toalla, porque era el triunfo de ellos. Pese a que uno no tenía dinero, que vivía en soledad, que vivía enfermo y todo, realmente eso no es la derrota. Tirarse al piso y estar en el piso no es la derrota. La derrota es cuando reniegas y ya no aceptas que el poder mayor tiene el poder para cambiar tu vida. Si pierdes eso, si pierdes la esperanza en Dios, yo no sé en qué puedas poner esperanza. O sea, eso es todo. Gracias. Gracias, David. Y Muy siempre, bueno. siempre tenemos que, muy buen comentario, siempre tenemos que recordar que nadie nos pide en esta vida que salgamos ganando algo. Solo nos piden que sigamos luchando, sea cual sea nuestra situación, seguir luchando, no tirar la toalla, como dijo David. Y eso, si logramos eso hasta el fin, eso es la victoria. No rendirse en esta vida, Pues, porque solo así llegaremos. Si mismo si me tropiezo 1000 veces más, 10.000 veces más en el camino, si no dejo de luchar, sí o sí voy a llegar, voy a seguir caminando. pues, Entonces, les voy a contar se nos va el tiempo muy rápido y ya se nos acabó, pero les voy a contar una experiencia que tuve. En un momento dado me estaba sintiendo muy mal, había un hermano, los que los llamamos los obsesores, un hermano muy necesitado que me estaba lastimando mucho. Yo me recuerdo que Sebastián había rezado y yo estábamos rezando y me estaba sintiendo muy, muy mal. Llegó un momento dado, entonces yo dije, pues ya, que hasta aquí llegué, me está ahorcando, estoy perdiendo no puedo respirar, me estaba yendo muy mal. Y Sebastián me dijo, hasta aquí llegué yo, ya no puedo hacer más nada por ti, o sea, ya esto lo tienes que pasar sola, me dijo. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en la cama y yo sentía el espíritu sobre mí así y yo dije, ok, ya, o sea, mi vida se acabó. Yo pensaba en mis hijos, pensaba en mi familia, en todo. Y en el momento en que, o sea, me estuve debatiendo todo ese tiempo y tratando de orar, no podía orar porque la energía era demasiado pesada, demasiado oscura, no podía orar. Yo decía, Jesús, 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 nada me salía. Y llegó un momento en que dije, ok, Señor, me entrego a ti, Señor, ya, o sea, si me tengo que ir hoy, que sea hoy, me entrego, Señor, toda mi fuerza, realmente mis fuerzas humanas, yo ya no tenía más fuerza humana, yo no tenía a Sebastián para apoyarme en ese momento y simplemente dije, me entrego, Señor, por favor, tómame contigo, soy tuya, te pongo mi destino en tus manos y en ese momento, gente, no pasó ni un segundo, todo pasó. No pasó ni un segundo cuando yo dije, me entrego a ti, Señor, pongo mi destino en tus manos, se acabó. Entonces era como una gran prueba para mí porque me enseñó que mientras yo siga luchando, yo sé que Dios está ahí conmigo, yo sé que Jesús está conmigo, mis benefactores están conmigo, pero aún así yo quiero seguir con esa fuerza humana y decir, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y el momento que me entregué fue que ahí me soltó ese espíritu. Entonces, realmente era esa entrega la que yo estaba necesitando. En ese momento fue para mí esa prueba de soltar como que lo que Antonio nos dijo, ese aprendizaje. Y duró un cierto tiempo, porque después me volvió a pasar lo mismo y seguí debatiéndome como loca, perdí esa enseñanza. Entonces yo pienso que muchas veces son esas cosas, eso nos pasa a todos, ¿no? Tenemos esas demostraciones de Dios y muchas veces decimos, ay, tuve suerte. No, fue Dios quien nos ayudó. Muchas veces nos aleja de personas y pensamos que fue por acaso. No, fue Dios quien nos ayudó. Entonces, me acuerdo que esa noche estábamos rodeados de benefactores, estaban todos ahí observando, pero era como yo no diciendo, los veía. era como diciendo, este pedacito así de camino, esos 2 pasitos los tenés que hacer sola, ahí tenés que aventarte sola. Entonces nos dejaban, porque si no, si nos están constantemente sosteniendo, nunca vamos a aprender a caminar solos. Entonces sí estamos acompañados, Dios está siempre ahí, pero a final de cuentas debemos aprender a caminar solos.
Entonces sí, hay esa parte, ese pequeño trecho que nos compete a nosotros, caminar. Y si no nos permiten hacerlo, no aprenderemos simplemente. Pero siempre estuvieron, nunca nos dejaron solos. Esta semana ha sido muy complicada para mí en cuestión de salud física. Una semana nada buena, créanme, nada buena. Y en alguna ocasión, cuando tuve también una enfermedad, qué maravillosas enfermedades llegan a mí seguido, salió mi espíritu y me vi. Y no fue miedo, pero me vi. Esta semana, igual que la flaca, hubo un día que empecé a sentir cómo me iba. Literalmente empecé a irme. Y también en el momento en que ese temor, ese miedo, ese malestar, porque era un malestar físico inmenso, fue decir, Diosito, en tus manos estoy. Si tú necesitas que yo me vaya adelante, vámonos a seguir dando guerra en otro lado. Pero si tú necesitas que yo siga aquí, yo voy a seguir luchando para hacer lo que tú me pidas. También en ese momento regresó esa partecita de alma que ya se andaba queriendo ir, regresó. Sigo luchando y voy a seguir luchando cada instante de mi vida. En mi cabeza hace más de 5 años me quedó muy claro, perfectamente claro, que todo pasa por algo. Mas como ser humano no dejo de sentir, no deja de dolerme. Y de repente esos pensamientos que digo, no son míos, no los quiero, y ahí están. Y que me hacen querer desear muchas cosas no buenas. Pero efectivamente, como en todo, esta semana he aprendido que tenemos que seguir luchando, no tratar de encontrarle respuesta a todo. Simple y sencilla aceptar y tratar de encontrar el porqué de ese algo. Y tratar de pasarlo lo menos difícil posible. Y efectivamente entender que Dios está ahí, siempre está ahí, en las cosas buenas, pero sobre todo en las cosas no tan buenas, siempre está ahí. Y que mientras nosotros sigamos creyendo en Él, mientras nosotros sigamos luchando con Él, hombro a hombro, ahora sí que me dijo la flaca, dice Él, ayúdate que te ayudaré. Entonces, creo que esa es la clave. Y en algún momento se lo dije a Mirna y se lo he dicho yo creo a la mayoría de ustedes. Solos no estamos, nos tenemos mutuamente. Nos tenemos como grupo, nos tenemos como familia, nos tenemos con ese entendimiento ya un poquito más abierto. Y aquí está conmigo y aquí va a seguir, porque aquí vamos a seguir dando pelea. Mientras Dios me permita abrir los ojos, me permite respirar, aun cuando intenten quitarme las cosas que quiero, no lo van a conseguir. Aquí voy a seguir porque lo bueno tengo que hacer todavía. Los quiero. Todos tenemos todavía muchas cosas buenas por hacer. Entonces sigamos, vamos a seguir en nuestra confianza, entrega a nuestro Señor, a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a hacer nuestra oración. Os invito a tomar este momento y
Voy a leer un texto de Mei Mei, psicografiado por Chico. Entonces les pido que cierren los ojos, que respiren. Nos unamos en agradecimiento a nuestro Padre. Y Mei Mei nos dice, confía siempre. No pierdas la fe entre las sombras del mundo. Aunque te sangren los pies, sigue avanzando, elevándola hasta la luz celestial por encima de ti mismo. Cree y trabaja. Esfuérzate por el bien y espera pacientemente. Todo pasa y todo se renueva en la tierra, pero lo que viene del cielo permanecerá. De todos los desgraciados, los más desgraciados son los que han perdido la confianza en Dios. La confianza en Dios y en sí mismos. Porque la mayor desgracia es sufrir la privación de la fe y seguir viviendo. Así que levanta la mirada y camina. Lucha y sirve. Aprende y avanza. El alba brilla más allá de la noche. Hoy es posible que la tormenta amargue tu corazón y atormente tu ideal, aguijoneándote con aflicción o amenazándote con la muerte. Pero no olvides que mañana será otro día. Con este pensamiento, elevamos nuestro corazón a nuestro Padre amado, agradeciéndote, Señor, por ser ese Padre amoroso, misericordioso, bondadoso que tú eres. Te agradecemos, Padre, por cada día, por cada latido de nuestro corazón, por cada respiro, por la salud, Señor, por la alegría de tener una familia, amigos, seres queridos. Cuántas bendiciones recibimos de tus manos, Padre. Cuántas veces nos has salvado de los peligros y hemos pensado que solo es por acaso. Cuántas veces nos has alejado de circunstancias y personas que solo nos podían traer prejuicios y hemos pensado que es por acaso. Perdona, Señor. Perdona nuestra ingratitud. Perdona porque no hemos sido agradecidos, sabiendo que todo lo que nos das es para nuestro beneficio. Perdona nuestra ignorancia, Padre, todas las veces que nos hemos rebelado contra ti, todas las veces que hemos creído que nos estás castigando. Perdona nuestra ignorancia y abre nuestros corazones al entendimiento, Señor, al entendimiento del dolor, de las pruebas, de las expiaciones. Ayúdanos a entender que todo tiene un propósito y que todo es para nuestro beneficio. Ayúdanos, Padre, a hacer más silencio dentro de nosotros para poder escucharte, para poder estar atento a tus mensajes. Silencio para recibir tu amor. Vaciarnos de nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes
para poder llenarnos de ti. Gracias, Padre amado, por estar en nuestras vidas, por todos los beneficios que traes a nuestros familiares. Gracias, Padre, porque siempre oyes nuestros ruegos, nuestras peticiones. Por favor, Señor, enséñanos a pedir y orar por aquello que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a entenderte mejor. Te agradecemos, Señor, porque en demostración de tu amor nos enviaste a tu Hijo más amado, nuestro querido Maestro Jesús, nuestro guía y modelo, el sol de nuestros corazones. Gracias por haberlo enviado. Por tanto bendito, a quien agradecemos nuestro corazón por el amor que nos brinda, sus enseñanzas, sus ejemplos, por habernos traído tu evangelio. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, familiares y amigos, todos aquellos, Señor, que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de carencia espiritual, material, nuestros hermanos que se empeñan en el mal. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están pasando por las pruebas de la obsesión y por nuestros hermanos que están obsedando a sus semejantes. Pedimos por la salud de todos aquellos que están en recuperación de cirugías. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que están en los centros psiquiátricos, en los hospitales, en las cárceles. Pedimos por nuestro mundo, Padre. Recibe nuestro más profundo agradecimiento y te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre, Señor. Que así sea.